Que ya va, chavales. Que menudas prisas, ¿eh? ¿Me echáis de menos o qué? ¿Qué tal, hombre? Chicos, ¿cuánto tiempo, no? Llevamos tiempo sin vernos las caras. 48 horas sin directo hemos estado. Es que hemos tenido un fin de semana full. También os lo digo, a nivel personal, ¿eh? Por eso no hemos podido hacer directo. Hoy voy a estar yo porque Ana se va con su mami, ¿vale? A verla. Y evidentemente pues tiene todo el derecho, ¿no? De ver a su madre. Así que nada, me tenéis a mí. Sí, ¿cómo que esto va? ¿A qué te refieres? ¿Orue? Sí, va. O sea, va perfectamente. A no ser que me digáis... Ah, vale. Ahora ya. Hola, sí. ¿Qué pasa? Llega un minuto tarde y os ponéis nerviosos, ¿eh? Vamos, yo veo que sale señal de audio y que está todo ok. Así que nada, chicos. Bueno, mientras me vais confirmando todos que está ok la señal y que me oís, mucho de lo que... ¿Qué botón? No entiendo. A ver, por favor, decidme que esté todo bien, ¿vale? Porque me empieza a poner nervioso. Sí, va bien, vale, pues ya está. Me pongo nervioso enseguida, soy muy sensible. Soy fotosensible, como las plantas. Bueno, chicos, ¿con qué empezamos, chavales? Con lo de JC Carroll. Comenzamos con la previa. Convocatoria tendremos del Real Madrid dentro de 1 hora y media, yo creo. Así que no va a estar en el directo, ¿vale? Luego, por cierto, al margen de lo que ya os he puesto de contenido en el canal, con lo de JC Carroll, que ahora lo comentaremos, ¿vale? Tenéis un vídeo editorial sobre Ancelotti y un aspecto que no me está gustando de su trabajo en el campo, ¿vale? Os lo dejo ahí para que estéis atentos. A las 8:15 sale en el canal de Madridismo al Día TV ese vídeo sobre Ancelotti y una cuestión de su trabajo en el campo que no me está convenciendo. Dice Fran Pontes: Carroll, yo no veo bien el tema. O sea, que a ti no te gusta, no te mola, ¿no? Esto de que venga en medio de la temporada, no se sabe cuándo. Bueno, para los que no os hayáis enterado, que creo que os habéis enterado la mayoría, JC Carroll ha sido inscrito en la Euroliga y está dentro de la web con la camiseta de este año. En la web del Real Madrid con la camiseta de este año. Por lo cual se ve de forma evidente que el club cuenta con él para esta temporada. Yabusel no puede estar contento que Carroll esté de vacaciones hasta enero. A ver, yo creo que son circunstancias y jugadores muy diferentes. Creo que a Carroll se le va, de manera acertada o no, utilizar como especialista dentro de la temporada, y en caso de que esté en forma y no tenga acumulación de partidos, pues puede ser un factor. Yo ya sabéis que no estoy a favor, pero oye, si a Lasso le sale bien la jugada, pues fenomenal. ¿Qué opinas de Memorias del Fútbol? Parece culé. No le conozco a Memorias del Fútbol. Supongo que es una cuenta. Yo no he oído hablar de ella. La verdad es que yo, de lo que es otros canales, conozco los del Real Madrid, pero a partir de ahí, pues, de lo mío, gaming también y eso, pero tampoco soy un friki de YouTube, ¿eh? No tengo conocimiento de muchísimos canales. Alguno de política y sociedad, pero vaya, no mucho. Fran dice, claro, y el resto machacándose con respecto a Jay-Z. Bueno, pues esto es lo que hay, chicos. No os puedo decir otra cosa. El club ha tomado esa determinación. Yo ya sabéis que mi opinión me hubiera gustado que hubiera estado desde el principio. Tendrá permiso para hacer sus cosas. Sí, Fernando, está claro. ¿Qué pasa, Alex? Y no Alexi. Alex. Ahí está, lo tengo que decir bien. Eso es. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El sábado, por lo que leí, el Madrid perdió. ¿Qué Madrid perdió? Ninguno perdió. Te refieres al Castilla, porque me lo sueltas así, te refieres al Castilla frente al Albacete, que perdió, efectivamente. Sí. Muy buenas, Mike, ¿qué tal? Top 3 para ti de videojuegos. Qué buena pregunta. Me encanta que saquéis temas así off topic, temas fuera del ángulo madridista. Que oye, que es un canal de Real Madrid, pero podemos hablar de más cositas de vez en cuando también. De videojuegos, top 3. Pues te voy a decir dos con los que he jugado muchísimo tiempo. Call of Duty Warzone, Left 4 Dead 2, y espérate que mire alguno más, porque yo tengo aquí en el escritorio varios juegos, a ver si se me ocurre alguno. Y te lo pongo ahí, el de Division 2, Tom Clancy de Division 2. Me gustó mucho, le di mucha caña, así que hay que ponerlo. Fernando, eso, envíanos, tío, la talla de la camiseta que ganaste en el sorteo. O sea, no nos has enviado la talla y sin la talla no te la podemos enviar, por favor. O sea, Fernando, que te queremos dar la camiseta. ¿Estamos insistiendo más nosotros?
que tú. A la camiseta, joder. Sois unos cracks. Alex, Carroll ya salía desde antes en la web del club. Sí, pero ahora sale con la camiseta de este año, ¿no? Que yo sepa. Y sale inscrito en Euroliga. Vale, entonces ahí está la cosa. ¿Os gustó el planteamiento del Madrid contra el Villarreal? ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenas. No me gustó el planteamiento. No me gustó. No me gustó porque el equipo... Es lo que dije en el postpartido, los que lo visteis, pues sabréis mi opinión. O sea, desnaturalizó al equipo. Nacho en el lateral izquierdo, Valverde en el lateral derecho. Nacho en el lateral izquierdo no me gusta, por favor, no me gusta. Y menos cuando tienes que hacer amplitud del campo, porque es un equipo que se cierra bien cuando se cierra el Villarreal. Tiene gente muy, muy válida por dentro y muy fuerte. Entonces, Yamal, luego, pues claro, a partir de ahí el centro del campo con Modric y Casemiro no funcionó, porque no están bien. En fin, la presión muy mala, ya os hablaré de ello, pero la presión muy mala, el equipo presionó fatal, o sea, muy mal, desordenado, deslavazado, sin ningún tipo de criterio, muy poco trabajado el partido y el equipo me deja algunas dudas. Alex, gracias por recalcarlo, menuda parrafada. Oye, Alex, haces buenos análisis, tío. Siguen abiertas las puertas de Madridismo al Día web, ¿vale? Para que seas colaborador. Que veo que no te interesa, ¿eh? Que no te interesa. A ver... Si no la quieres, Fernando, yo le doy mi talla, ¿eh? Claro, Mike, mira tú qué rápido. Y Fernando nada, ¿eh? Madre mía. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carusito dice que este año toca un Madrid de básquet muy defensivo. No estoy de acuerdo. Creo que toca un equipo mucho run and run y que cierren muy bien el rebote si los 5 funcionan bien. Pero el Real Madrid del aso defensivo no. Otra cosa es que defienda bien. Pero los equipos defensivos se atribuyen a los equipos que prefieren quedarse en 78 puntos que en 95. Y creo que el Madrid va a querer jugar a 95. Otra cuestión es que lo pueda hacer. ¿Qué te parece Elijah Bryant? Para mí es un Corey Higgins marca blanca. Genera, defiende muy completo. Buen jugador, sí. Daría para vídeo. También estuve pensando hacer un vídeo de Ian Clark, que está en la Liga China. Ya habéis visto que he hecho ahora uno de Marcus Denmon, jugadores americanos que juegan en Asia que me molan. Asensio es banquillo, está solo para equipos chicos. No tan extreme como tú lo ves, Orue, pero estoy muy de acuerdo. Asensio creo que es un jugador que no puede jugar por lo menos 2 partidos seguidos al máximo nivel. Estuvo totalmente fuera de partido. Ni apareció, ni quiso. Cada rival te juega diferente. El Villarreal conserva mucho la pelota, así que o presionas a tope en grupo o te planteas hacer un fútbol de más posesión para no estar todo el rato detrás. No, bueno, o te planteas, Oscar, defender con el culo más pegado a la portería y juntito. Pero lo que es que vayan los 3 atacantes, Asensio se quede y los medios Casemiro dude y Modric que como no está en su mejor forma también dude, no ayuda. Y los laterales muy mal, porque es que no son laterales y estamos muy mal de laterales. Pues tío, yo sinceramente lo que hubiera hecho es repetir la fórmula de los laterales que mejor te funcionó. Miguel es lateral izquierdo, aunque tenga 19 años. Y Nacho en el derecho, que siempre va a jugar mejor que a pierna cambiada. Digo yo. Llámame loco. Y Ancelotti muy mal, por cierto. En rueda de prensa no me ha gustado nada una cosa. Y ahora os la comento. Bueno, lo comento ya, que si no me va a liar. No me ha gustado que no... o sea, que dijera que él en público no va a reconocer un error de planteamiento. Me parece muy poco humilde por su parte. O sea, hay muchísimos entrenadores que admiten el error en público. Algunos por postureo, pero otros porque de verdad lo piensan. Entonces, a mí hay cosas de Ancelotti que no me cuadran, ya os lo digo. Y os lo digo antes de que perdamos o ganemos todo este año. O ganemos algo, o perdamos lo que sea. Gracias. Cada vez me lo estoy pensando más. No he dicho que no me interesa. Ah, amigo, ahí está Alex. Pero qué broma, que ya sabes cómo soy yo también. Bueno, más o menos me conocen, ¿no? Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, hombre? Orue, para mí jugó por decreto, porque he visto una fotillo de que cumplía 200 partidos. Sí, ¿no? Con Florentino. Se le veía con cara de pocos amigos. Joder, que bien me viene la Coca-Cola cero porque si no, no espabilo. No, Eal Clark no, Ian Clark, exjugador de Warriors, Fran. Te lo paso. Te paso enlace, ¿vale? De Wiki. Te paso el mismo de la Wikipedia.
para que le conozcas. Pero la verdad es que ha jugado mal. No es un gran tirador, pero el tío es una bestia. A ver qué os contáis. Sinceramente, ¿qué pensáis? ¿Que Kroos va a entrar en convocatoria y va a tener algún minuto? ¿O que va a entrar en convocatoria pero no va a tener ningún minuto? Bueno, básicamente, ¿qué pensáis del tema de Toni Kroos? Ya sabéis que en principio debería estar para la convocatoria. ¿Dónde está Ana Paula? Pues Miguel Ángel se ha ido con su madre a un tema personal. Pero está bien, no le pasa nada. ¿Vale? Mi chica está bien. Tranquilos, chicos, todo está en orden. Del femenino no hablamos mejor, ¿no? Uf, qué poco fútbol estoy viendo con mejores jugadoras. Es un tema analizable. El tema del Real Madrid femenino, si queréis lo abordamos, lo que os apetezca. El equipo, bueno, ya habéis visto el vídeo que he puesto en el canal explicando un poquito los argumentos. Tema físico, estados de forma, las lesiones muy importante, y luego a David Aznar que tampoco está acertado. ¿Qué pasa, Francisco Javier? Ana no está, hoy estoy yo solo. Kroos va a jugar, dice Miguel Ángel. Bueno, veremos, a ver si juega, veremos. Yo creo que si está recuperado debería entrar en convocatoria, jugar media hora, es lo que se suele hacer. En estos casos sí es lo que se suele hacer. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que es Champions, el equipo viene de un empate, el rival en principio es flojo, pero bueno, hay que competir el partido. ¿Sabes imitar a Lasso? No lo termino de hacer bien, y no lo voy a hacer, si no lo cuadro bien, ya sabéis yo, Mourinho, Ancelotti, os lo hago, pero... o Roberto Carlos, pero Lasso no. Hay que espabilar, pero vamos, lo trabajaré lo de Lasso. Hay que espabilar para seguir en dinámica, sí, y recuperar la senda del triunfo. Y luego frente al Español, y luego ya parón de selecciones. ¡Qué coñazo las selecciones! Estoy hasta las pelotas del partido de las selecciones, así os lo digo. Neuken, lateral izquierdo. Brand, mediocentro defensivo. Oberthoff, defensa. Alemanas internacionales jóvenes rápidas, creo baratas, fichajes para enero. Fernando, te deberían contratar para el punto de scouting Ana Rosell en el Real Madrid femenino. Porque, tío, tienes una biblioteca espectacular de jugadoras por todos lados. Si entra en convocatoria jugará algún minuto, si no, Iván, eres positivo con Toni Kroos. Los tiempos muertos de Lasso son increíbles. Sí, ¿visteis el último frente a Obradoiro con Abalde? O sea, en plan, darle un puto balón a Alberto Abalde, en plan, para encarar a Alex Suárez, ganarle por velocidad, haciendo juego de cara, buscándole por... pues eso, por velocidad, y no le pasaron el balón, y se cogió un mosqueo y un cabreo Lasso. Rosell, otra que debería irse con Aznar mañana mismo. Estáis un poquito quemados con el tema del femenino, ve. Yo mañana voy con el City, aparte del Madrid, claro. Vas con el City. Oye, que yo estoy muy tonto. Manchester City contra quién juega. Perdonadme, chicos. Ah, claro, contra el PSG. Uf, claro, ya decía yo, sí, yo voy con el City también. Creo que es la única vez que voy a ir con el City en mi vida. Papá. A mí la selección sin jugadores del Madrid me motiva menos. A mí me motiva la selección española a día de hoy cero. Ni el entrenador, ni los jugadores, ni sobre todo lo que rodea a la selección a nivel mediático me engancha. Los periodistas y todo esto, tíos. A mí la selección, yo estoy desenganchado de la selección de hace tiempo, os lo confieso. La tengo que ver porque la tengo que ver. Aunque la Eurocopa sí que lo viví más. El Athletic de Bilbao es duro, pero le podemos ganar. Hombre, sí, claro que podemos. Pero el Madrid femenino tiene que recuperar sensaciones. ¿Has escuchado al Grupo Risa, Quique? Sí, bueno, he trabajado con ellos. Nada más que no he trabajado en el programa del Grupo Risa. El propio programa de humor en sí. He trabajado en deportes con David Miner. Y con Fernando Echeverría también en las retransmisiones. Dos pedazos de cracks. Al principio de mi periodo en radio. Cuando empecé en Es Radio, el primer año, el segundo, creo. ¿Y algunos más? Los dos primeros, creo. Hay que tener paciencia con el baloncesto. Son 4 nuevos y eso se nota. Bueno, el baloncesto no está funcionando mal, aunque a mí hay algunas dudas razonables que me expresa el equipo.
En el puesto de 4, sobre todo, ahora mismo. Hablando de Vukcevic, Alex pregunta, ¿crees que Vukcevic tendrá minutos contra Efes? Tendrá, pero Lasso le está marcando al hombre. Y el chaval no está manejando del todo la presión bien, yo creo. Sale un poquito acongojado a la pista. Ahí yo creo que Lasso debería ser un poquito más laxo, más flexible. Lasso laxo. Soy un pedazo de humorista. Y el miércoles se juega el Barça, aunque no creo que el Benfica se lo pueda cargar. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Ansu Fati, chavales. Yo estoy por retirarme de la liga después del gol de Ansu Fati. El gran Ansu Fati. Madre mía, parece que el Barcelona ha ganado su Champions particular. Increíble, tío. Increíble, macho. Se agarran a cualquier cosa. Vamos a ver a Ansu Fati qué tal este año, sí. ¿Carlos Latre o Raúl Pérez? Dice Mike. Es que ninguno me cae bien. Como imitador mejor, a mí me parece mejor imitador Raúl Pérez. Carlos Latre no le soporto. No pueden perder City PSG. Yo no voy con ninguno. Un empatito, ¿no, Iván? Un empatito no vendría mal. Rosell en pretemporada echó a todos los entrenadores y fisios y trajo un fisio rumano de un equipo que quedó último. ¿Qué dices? No me digas. ¿En serio? Joder, macho. Madre mía. Pues este es el nivel, claro. De Williams Goss, lo que se critica es que tiene un juego muy poco estético. Bueno, yo creo que más que el juego estético, que al final yo creo que es algo más secundario, de Williams Goss, lo que se está criticando de Nigel Williams Goss es que no sea, digamos, más agresivo en el juego de ataque, que tenga tantos problemas a la hora de lo que es la lectura de pizarra, los pases de bloqueo en ofensiva, jugar más dinámico, menos bota a bota, le cuesta leer jugadas. Pero bueno, ha mejorado y termina muy bien los partidos porque el tío es muy fuerte, físicamente es muy apto. A mí me parece un jugador muy interesante. En cuanto coja dos o... Williams Boss. Vale, Williams Boss, el jefe, ya está. A mí me parece un jugador que tiene que coger madera de líder dentro de la pista cuando él está. En ciertos puntos me está gustando bastante más que Hurtel, ¿eh? Que Hurtel en los terceros cuartos, fijaros, está bajando mucho sus prestaciones. Ya sabéis que sale la primera unidad, primer cuarto, segundo cuarto, segunda unidad, tercer cuarto, primera unidad, y ahí Tomás Hurtel con esa unidad está sufriendo. Fijaos bien. Es un tema curioso, chicos. El gol de Ansu Fati es una cantada importante del portero, es una cantada de Aitor descomunal. Pero bueno, parece que ahora estamos ante el nuevo Diego Armando Maradona, ya sabéis. Por un golito que ha metido ayer Ansu, sí. Nada, se le va a dar toda la bola porque el Barça se tiene que agarrar algo, el chiringuito tiene que vender programa y el barcelonismo tiene que vender ilusión. Pues nada, que lo intenten. Mañana espero un buen Madrid y sobre todo victoria. Yo espero más una victoria que un buen Madrid. Futbolísticamente tengo dudas con el equipo. Yo ya veis que soy un poquito, voy pasito a pasito. Como diría Luis Fonsi, pues voy pasito a pasito con el Real Madrid. Yo no me dejo llevar por la ola esta de que tal, estamos haciendo cosas bien. Como os dije en la radio el otro día, si me escuchasteis, en Radio Decisión, en el programa de madridistas, pues ahí hablé un poquito en positivo del equipo porque estaba muy bien a nivel de eficiencia ofensiva, de acierto de gol, jugadores en buena forma y tal, pero creo que colectivamente hay cosas que trabajar y bastante. Williams Goss es un base sólido, es un 6 en todo, pero no podemos esperar un Larkin, Mitch, hombre, no. Bueno, hay cosas de Mike James que a mí me generan, vamos, desapego dentro de un equipo. Entonces, hombre, Shane Larkin y Mitchell son mejores. Y hay otros bases que también son mejores. Pero vamos, Nigel Williams Goss estando bien puede ser top 7 de bases de Europa sin problema. Así os lo digo, ¿eh? Si está bien, sin problema. De Yabusel no me gusta que a veces tiene un buen tiro de 3 y renuncia a tirar. Creo, Alex, que eso es porque quiere seleccionar mejor el tiro. No es Trey Thompkins. No esperemos de Yabusel un Trey Thompkins, porque no tiene la mecánica tan sencilla de tiro. Aunque tira muy bien, ¿eh? O sea, él tiene buenos porcentajes, pero porque tampoco se tira todo el rato triples. A él le gusta mucho penetrar y jugar de cara. Jugar por encima del aro, correr, dejar la bandeja. Y de espaldas, si le dan más bola, es diferencial, porque pesa 15 o 20 kilos más que sus pares, muchas veces. En Liga Andesa puede reventar en el puesto de 4. Aunque luego los espacios de Poirier y Tavares no le ayuden, claro, para jugar poste bajo. Ayer ganamos gracias a la segunda unidad.
Williams Goss, Rudy, Juli, Poirier. Poirier estuvo fenomenal. Y Rudy muy bien, también. Me gustó su actividad defensiva con manos y me gustó que tiró tiros buenos, una penetración muy buena, buscando a Ellenson, muy bien. ¿Has visto el pique entre Mbappé y Neymar? Miguel Ángel, sí, lo he visto. Y me parece que es solo una miga de lo que hay ahí. Creo que ahí es muy difícil. Con un tío como Mbappé que quería ese, lo obligan. Las relaciones con Neymar no siempre han sido buenas, han sido complicadas a veces. Y ahora le añades el factor Messi. Quiero ver cómo sale ese cóctel. Pero desde luego va a ser un cóctel bastante explosivo. Goss. Williams Goss puede defender bien a Larkin y Hanga. A Michis, sí, muy bien de hecho. Y Hanga a Michis le puede defender muy bien, al igual que a Higgins, por ejemplo. En Champions históricamente hace mejores partidos con equipos potentes que con los teóricamente son más sencillos. Mañana no espero un gran fútbol. Yo tampoco espero un gran fútbol, Mike. Victoria y alguna sensación buena. Perdón, que me pican ahí, chicos. Estoy un poco alérgico. Joder. Perdón. Pero bueno, yo creo que vamos a ganar. Pero esto de pensar que vamos a ganar 6-0, yo creo que no es. Aún faltan meses para perfeccionar el fútbol. El equilibrio es fundamental. Sí, Oru, es muy importante. Muy importante el equilibrio. Pero no porque lo diga muchas veces Ancelotti, sino porque es muy importante en general. ¿Qué pasa, Suso? Suso Barreira, ¿qué tal? Hola, ¿no te parece que Casemiro está en baja forma? Sí, bastante en baja forma. Corre 20-25 minutos como mucho. Le veo raro. Bueno, raro no, que le veo bajo de forma, ya está. Seguro que vuelve. Larkin es muy rápido para Goss, creo. No tanto. Nigel Williams Goss es muy rápido, ¿eh? No sé por qué pensáis que es lento, porque yo le veo muy rápido. Para mí es un jugador con un movimiento al espacio corto muy rápido, tiene mucha celeridad. Valverde jugará de lateral derecho. Espero sea titular con Camavinga. A ver, lo de Nigel Williams-Goss me explico rápido. Creo que con bote en estático le cuesta, pero ya cuando arranca o en defensa sin tener que botar es muy rápido. Valverde jugará de lateral derecho. Espero que no. Yo espero que efectivamente sea titular con Camavinga en el medio campo. Sí, y Nacho de lateral derecho y Miguel por izquierda. Sí, a ver, daros cuenta que el Madrid cuando mejor está jugando es cuando Ancelotti no hace cosas raras. Cuando digo cosas raras es poner a jugadores en posiciones que no son las suyas. Si él pone a la gente en sus sitios cuando el Madrid mejor está jugando. Miraos los mejores partidos del Real Madrid. Cuando mejor juega es cuando pone gente en su puesto. Y ya está. Que no hagan cosas raras. Miguel Ángel Zarralanga nos dice, me está sorprendiendo Anga y Poirier. Sí. A mí también. Sí. Estoy contigo, tío. Me está sorprendiendo gratamente. Poirier y Hanga cada uno a su nivel. Recuperar a Mendy Carvajal para la causa. Lo de Mendy, también ha hablado Ancelotti de Ferland Mendy, chicos, que ha habido mucha oscuridad con respecto a la información de Ferland Mendy, mucho ostracismo. Mendy va a estar tras el parón de selecciones, ¿vale? Eso es lo que han comentado, ¿de acuerdo? Justo iba a decir que mi porra para mañana era un 6-0. Joder, tío, pues hombre, yo no veo un 6-0, ¿eh? Ojalá. ¿Cómo ves a Brahim Díaz? A Brahim le veo muy bien. Jugó el otro día frente a Spezia en el banco, salió y marcó. Yo no sé exactamente el técnico del Milan por qué le deja en el banquillo, pero bueno, supongo que habrá sido algo más físico y tal. Dobles partidos, estas cosas. Ya, Larkin vuela, sí. No, es que Shane Larkin es imparable, claro, joder, claro, me dicen. Es que Shane Larkin no es rápido solo para Nigel Williams-Goss, es que Larkin es rápido para cualquier jugador. Basket FIBA. ¿Te gusta más el urtel anotador o el pasador? Un híbrido de los dos. Creo que debería buscar un punto intermedio. Tiene que ser agresivo en el tiro Georgievich, que llamo yo, en el tiro de 5 metritos, que tiene tan adjudicado y que siempre le ha funcionado muy bien. Sobre todo en Baskonia lo patentó mucho y luego en el Barça reventaba con ese tiro. Tiene que volver a ese lanzamiento, más ahora que tiene ya pasado los 30. Me encantaría un 3-0 o algo así, pero firmo un 2-1. Bueno, yo un 3-0 a lo mejor sí lo veo. Os recuerdo que seguimos siendo líderes, parece que estamos en la cola. Animar más y criticar menos. Pero ¿por qué no podemos decir, Miguel Ángel? Bueno, ya sé que tú dices que no es que no podamos. Nosotros animamos, pero el equipo creo que no tenemos que basarnos solo en el resultado para analizarlo.
El problema es que los resultados tapan muchas cosas a nivel de juego, y yo creo que en este canal se ha demostrado que se puede hablar de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comentar si hay cuestiones del juego que no nos convencen, lo vamos a decir. Y yo respeto a los que pensáis así, cuidado, ¿eh? Pero yo al equipo le veo que tiene problemas sin balón bastantes, tanto en campo propio como en campo ajeno. Cuidado con confiarnos con el Sheriff, que creo que va a dar sustos en esta fase de grupos, y del año pasado nos confiamos mucho y sufrimos demasiado para pasar, sí. Pero bueno, este año espero que no sea así, Mike. Mendy perdió la musculatura con la lesión anterior, estará como un toro pronto. Sí, yo creo que ahora ya ha ido recuperando musculatura por las fotos que vi, y estará bien. Yo confío en él. Es un portento de la naturaleza. Estando bien, ya sabéis que mi opinión es de los mejores laterales del mundo. Eurtel tiene un buen tiro en suspensión, tiene un tiro magnífico y una mecánica tremendamente técnica, súper depurada. Eurtel tiene uno de los mejores lanzamientos de media distancia en general, que yo recuerdo. No os digo penetrando o tirando de tres, digo media distancia. ¿Qué te parece el Unicaja este año? Y el rendimiento de uno que ha sonado mucho en Madrid, Jonathan Barreiro. Que conste que a mí me parecía que no tenía nivel. Bueno, Jonathan Barreiro me parece un buen jugador, pero nunca me ha parecido un jugador español por el cual apostar muchísimo. Sí me parece un equipo para hacer carrera bien en ACB, porque tiene buena mano, penetra muy fuerte, es muy polifacético en su juego defensivo-ofensivo, pero ya está, un 3-4 muy interesante, pero digamos una versión mejor que Santi Justa, pero tampoco en el sentido de dos canteranos que jugaron en el Real Madrid y tal. Bueno, ya está. Han dicho que Mendy ha vuelto a entrenar con el grupo. No, que yo sepa no. Hasta después del parón de selecciones, nada. Yo el único fallo que tenemos es que no tenemos lateral derecho. Pues es un fallo importante no tener lateral derecho. Más de lo que nos pensamos. Cuando jugamos contra equipos que se cierran bien y necesitamos presionar bien, o necesitamos, atacar de forma profunda, necesitamos dos laterales largos. El Madrid no puede jugar con laterales cortos, eso es de equipo pequeño. Los laterales hoy en día están para ayudar y sorprender. Y vimos a Vinicius, precisamente. Foyt, el jugador del Villarreal, no tuvo tantas complicaciones con Vinicius porque es que tenía a Foyt y otros dos más. Vinicius siempre tenía a dos o hasta tres. Y el lateral no le ayudaba porque Nacho, pues es que no sube mucho. El sábado era la oportunidad perfecta para despegarse y empatamos, pero no doy ese punto tan bueno. Que es cierto que perdonó a Foyt y no nos cobró un penalti. Después dicen que robamos. Ya ves. Así están los temas. Lo malo de Eurtel es que con él, de líder, el Barcelona solo gana 2 copas. Bueno, Eurtel creo que es un gran jugador. Ya como líder de un gran equipo. Bueno, muchas veces Amaya Valdemoro decía que Tomás Eurtel era mejor jugador que Calates. Bueno, pues no estoy del todo de acuerdo. Ni en la mejor versión de Eurtel, ¿eh? ¿Están siguiendo a Pedro Porro? No, Pedro Porro es simplemente un vídeo que puse yo porque es un jugador que me mola. Bueno, nos está escribiendo alguien en griego, creo, y no le termino de entender. O sea, no te entiendo, amigo. Si puedes escribir en inglés, do you speak English? Please. Write in English. Write in English, please. ¿Jugará Vallejo? Daniel Martínez. No creo que juegue Vallejo. Pedro Porro me parece interesante, que desde el City ha mejorado muchísimo en el Sporting de Huelva. Sporting de Portugal. Será, ¿no? Pero vamos, sí, está cerca. Pedro Porro si pertenece al City, está cedido y termina contrato este verano, el 30 de junio. De Alex Suárez se decía que iba a ser el nuevo Garbajosa cuando lo fichamos y al final se ha quedado muy bueno. Ya sabemos, Alex, que las comparaciones a veces matan. El Madrid empató. Se pregunta, ¿qué sorpresa? Pensé que perdimos. LOL. Fernando, no, joder, ¿lo dices en serio? Pues sí, empatamos a 0, hombre. Vamos, no te estás quedando conmigo. Ancelotti no se atreve a poner a los jóvenes por las críticas. Bueno, eso era lo que le criticaban a Zidane, que no ponía a los jóvenes. Yo solo voy a decir una cosa, que hoy estaba hablando con mi padre. Y porque mi padre es bastante injusto con Zidane desde mi punto de vista. Hoy al mediodía he quedado para tomar algo con él y hemos hablado de fútbol y yo, entre otras cosas, le he argumentado que Ancelotti, con el asunto de Vinicius, apostó por él cuando las circunstancias argumentaban. En este caso, que le pudiera poner. Pero él lo primero que hace es poner a Hazard y a Bale de titulares. A mí que no me vendan milongas de que apostó de primeras por Vinicius porque no es verdad. Y totalmente respetable, pero no es así.
Luego Vinicius ha entrado, o Vinicius, como le llama Ancelotti, pues ha hecho las cosas muy bien y se ha mantenido en el 11. Pero de primeras, fijaos en el partido frente al Alavés. ¿Cuál es el primer 11 con todos? ¿Qué es lo que hace? Poner a Bale y a Hazard. Y ya está. Luego, pues Bale ya sabemos cómo es, se lesiona. Por la prensa, lo parece que perdimos. Bueno, la prensa, pues ya sabes cómo va. Pero vamos, el equipo pudo perder. También te digo, Courtois nos salvó en un par de situaciones muy buenas. También no nos pitaron un penalti. Pero bueno, ya sabemos también cómo va esto del valor mediático arbitral. Parece ruso, dices, Alex. Pues no lo sé. Pero puede serlo. Yo creo que los jóvenes van a tener más minutos de lo que imaginábamos. Sí, de momento sí, veremos con el paso de la temporada. ¿Y qué me dices de Falcao? Pues mira, Falcao es un jugador descomunal. Maldita rodilla. Con el Chelsea, ¿no? Fue cuando se la rompió. Creo que fue con el Chelsea, ¿no? Cuando Méndez lo movió del Atleti. Chelsea fue. En fin. De primeras los millones pesan. Hazard costó 160 y Vinicius 40. Ahí se vio quién era titular de primeras. Hazard no costó 160. Costó 100 y poco. No 160 millones. Bueno, para a lo mejor el grupo Prisa sí costó 160 millones. El penalti no lo vi muy claro, la verdad. Pues yo sí vi penalti. Creo que el brazo tal y como lo pone, evidentemente él no puede desaparecer, pero él tampoco hace por quitarse y de hecho saca el brazo y obstruye la carrera a Nacho. Le hace falta dentro del área, en mi opinión. Obviamente no es el penalti más claro del mundo. Ah, según Gol TV, claro, sí, según Felipe del Campo. Como tengamos que fiarnos de Felipe del Campo, vamos finos. Vamos finos, como tengamos que fiarnos de Gol Televisión. Gol Televisión y Mediapro, ya sabéis, chavales. Crema de la buena. Fernando, y Gol TV. Sí, sí, Gol TV, amigo mío. Ahí está, 160, Hazard. Para mí es penalti, pero si no lo pita, tampoco me parece un robo tremendo. Totalmente de acuerdo, pero es penalti. Pues Felipe del Campo es madridista. Sí, muy madridista es Felipe del Campo, sí, sí. No es madridista Felipe del Campo, Vamos, te lo digo yo que he trabajado con Felipe del Campo. El EFES mantiene casi toda su plantilla del año pasado. Creo que solo ha cambiado a Sanli por Petrushev. Pues el EFES, vamos a echar un ojo, pero sí, ha mantenido lo que es la plantilla en su plenitud, casi al 100%. Con Micic, Petrushev, efectivamente, el serbio. Luego tenemos a Krunoslav Simon, ¿no? O sea, Mormans, Larkin, Rodrigo Bois, estos siguen, ¿no? O sea, vamos. O sea, siguen la mayoría, creo yo. Quizá algún chaval que haya entrado de nuevas o alguna cosita de estas, pero... Ahí está Tuncher, Buganan Tuncher, Tengassi, Tibor Plyce, Micic, James Anderson, Petrushev, que hemos hablado de él, Rodrigo Bois, Chris Singleton. Tiene algún turco nuevo, ¿no? Habrá que estar muy atentos, chicos. A ver, chavales. Que os he perdido. Estaba repasando la plantilla del Anadolu. Dicen que el Barça no tiene ni para despedir a Koeman. No, no tiene. Francisco, ¿de qué equipo? Felipe del Campo, del Atlético de Madrid. Tu opinión de dos ex nuestros como Albiol y Parejo. Pues que son dos ex nuestros y que, desde mi respeto, creo que son bien que sean ex. No me parece que sean jugadores. No me parece que sean jugadores. Sí, lo de Felipe del Campo lo tiene muy oculto, lo de su madridismo. Parejo ha jugado en el Real Madrid. Sí, ha jugado. Aunque no lo parezca, jugó. Sí, estuvo en la cantera y en el 2008-2009 fue fichado de un equipo de la Championship británica, de la segunda división. El equipo de Agaz, el yerno de José María Aznar en su momento, que era accionista o compromisario del club.
y estuvo jugando, llegó en el mercado invernal. De hecho, llegó en el mercado junto a Huntelaar y Las Diarra, si no me equivoco, en ese mercado. Para mí el penalti a Nacho y creo que también a Karim. Yo el de Karim no lo veo, pero el de Nacho sí. Normalmente los periodistas deportivos no dicen de qué equipo es solamente lo del chiringuito. Bueno, yo, mi opinión, Francisco, a eso habría que matizarlo, y luego por otra parte prefiero que un tío diga de qué equipo es a que vaya de imparcial y que luego se le vean los colores. Lo veo más de cara, más transparente. Yo veía Gol TV aparte de por el Madrid, por las presentadoras tan guapas que salían, Alex, qué grande. Sí, Cristina Porta estaba, sí. Cristina Porta estuvo a punto de ser becaria de Libertad FM conmigo. De hecho, estuvimos hablando para que empezara a colaborar en Libertad FM en mi radio. Bueno, en mi radio, en la radio que trabajé. Era maja, ¿eh? Ahora se ha metido en algo de un reality, ¿no? Si no me equivoco. Y Manu Carreño es del Patético, no lo sé. El Manu Carreño no sé de qué equipo es, pero sí, del Valladolid seguro. Michis era el fichaje estrella que tenía que haber fichado el Madrid, ¿no te parece? Sí, pero creo que el Real Madrid no está dispuesto a pagarle un salario de 3 millones de euros. Recordar que el Real Madrid intenta tener una masa salarial equilibrada. Eso es aplicable al baloncesto igual que en el fútbol. Eres buenísimo analizando partidos. Gracias, Orube. Muchísimas gracias, tío. Hacemos lo que podemos. Hombre, pero al final habrá cosas, chicos, en las cuales estemos o no de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es cuestión, pues eso, de un poquito debatir, ver el pormenor de los partidos y cada uno saca sus conclusiones. Yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora y creo que además es bueno que lo digamos, que tiene margen de mejora. Creo que es bueno, que es positivo. Carreño es fácil, su equipo el contrario al Madrid. Pues fíjate que Manu Carreño yo creo que a lo mejor sí que en su momento al menos fue del Madrid, pero no te lo puedo asegurar porque no lo sé. Y en este caso, como no lo sé, no lo sé. Al igual que te digo que Manolo Lama no era del Real Madrid. Manolo Lama es, hasta al menos en sus inicios, era del Atlético de Madrid. Cositas que se hablan dentro del mundo del argot periodístico deportivo. Ve, yo os cuento cosas, chicos. Tampoco os puedo contar todas, que si no... Pero vamos, os cuento varias. Me abro a vosotros, chavales. Pues es que el Anadolu realmente mantiene todo igual, ¿eh? Dirá el aficionado del Anadolu Efes, joder, pues menudo rollo de equipo. Pero claro, es que el equipo que hay... Es verdad que no es la plantilla más larga del mundo, pero es que juegan todos a una. Es increíble, ¿no? O sea... Y con un tío como Ergin Ataman, que es que los tiene a todos enchufados, como para que no defienden ese equipo, chao. Lo que me llama la atención es que esté Tibor Pleiss, con lo perezoso que es a veces en defensa ese tío. El equipo de pareja fue Queen's Park Rangers. Efectivamente, Iván. Muy bien. ¿Me lo has mirado o qué? ¿O te lo sabías? Que os pillo, ¿eh? Que yo también miro las cosas. Sí, a Petrusev, pero digo que aparte de Petrusev, ningún fichaje más. Todos cantera también de Efes, ¿no? Chavalada y eso. Que de ahí seguro que sacan algo, cuidado, ¿eh? La cantera de Turquía en baloncesto es muy buena. Manolo Lama siempre ha sido del Patético de Madrid. Sí, Francisco Javier. Yo creo que también. Eso me comentaron, ¿eh? Yo estoy pensando si usar el mes gratis de DAZN en octubre o cuando lleguen los cuartos. Ahí, Alex, tú verás. Yo, te puedo decir, a nivel de narración, DAZN es muy bueno. O sea, tú que eres un tío que te fijas mucho en esas cosas, en los comentarios, en las narraciones, DAZN tiene ahora mismo probablemente a los mejores comentaristas y narradores. Si repite la Lazueta, está claro. Gente como Lalo, Chema, Carlos Sánchez Blas, José Puertas, muy buenos periodistas. También creo que está por ahí Gerard Solé, ¿no? Creo que está Gerard Solé por ahí también. El femenino no tiene arreglo. Con esta formación de entrenador, presidenta terrible. Jo, Fernando, está la cosa mal, ¿eh? No, tío, y además tú con lo negativo que eres con el Madrid es que me lo pasas. Me lo pegas. Estoy contigo. Pienso que ser del Madrid no significa ser crítico. Al contrario, creo que eso es bueno. Claro. Es que creo que hay que exigir al equipo. O sea, no ser un hater, pero tampoco ser un palmero de todo, ¿no? Ya sabéis que yo con respecto
Hay jugadores que adoro del Real Madrid, que siento una tremenda admiración, una admiración espectacular deportivamente, incluso en lo personal, pero cuando juegan mal lo digo. Con Benzema o con Vinicius me lo veis. A Manolo Lama siempre le recordarán cuando humilló a aquel mendigo. Sí, Manolo Lama nunca me ha dado una sensación muy buena. No me agrada. Por Sanli, sí, Petrusev por Sanli. A ver cómo va, pero Sanli es un jugador muy interesante. En la sexta son todos muy madridistas, en el chiringuito. Todos no, pero muchos sí. ¿Ves? Ahí te digo una cosa y te digo la otra luego. En la sexta, en la redacción hay mucho madridista. Este año puede ser increíble en Champions. Estará fuerte en casa y luchando por no bajar a segunda. Joder. Macho. El hijo de Lama juega en el Patético de Madrid. Pues no lo sé. Lo desconozco. Iván. Que corra Vini. Gerard Soler me gusta porque está en la página de Sergio Vegas de colaborador. Ah, bueno. A mí me gusta más Sergio que Gerard, desde luego. Pero sí, hacen los dos directos allí. Hacen en su canal, ¿no? ¿Conoces a Noemí Fernández? Muy guapa. Es de tu año. Es de tu año. Me encanta. Alex, te fijas en todo. Y cubre al Madrid Basket. Sí, es bastante buena. Es una buena reportera. Sí, es buena. Con respecto al tema físico, sí, es guapa. Tampoco considero que sea la más guapa, pero es guapa, sí. A mí me mola mucho Rubén Martín de COPE. Rubén Martín es de los mejores periodistas deportivos del momento. Descomunal, una dicción increíble, locuta sensacional, podría locutar lo que le apetezca. Con Rubén sería con un tío que me encantaría hacer a mí un stream. El Real Madrid lleva su televisión. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que si lleva su televisión? ¿Que si es propia? ¿Que si ejecuta sus derechos propios? Sí. Y sí, tiene el canal contratado en TDT y todo. No sé a qué te refieres. Si te refieres a eso. Los he escuchado en vídeos de highlights de Azanlar, Arzueta, Pito Hurtado. Hacen una gran pareja. Para mí, la mejor pareja de básquet y de narradores y comentaristas. La Arzueta, un jugón, cierto. Una máquina, Lalo. Muy bueno. Ese sería con otro tío que me gustaría hacer stream directo. Tengo yo por ahí gente con la que me gustaría hacer cosas. Pero bueno, tengo poco tiempo y seguro que ellos menos. Me cuesta organizarme, chicos. Sabéis, ya lo sabéis. ¿Y qué tal lleváis el lunes, chicos? ¿Con vuestras cosas? A nivel personal, laboral, ¿cómo va? Nunca os pregunto. Y creo que ya es tiempo para que os pregunte. Creo que ya tenemos confianza. La mayoría ya sois habituales dentro del canal. ¿Qué tienen sus derechos? Me refiero, ¿qué mandan ellos? Sí, efectivamente, mandan ellos. ¿Te refieres a eso? Sí. Vamos a mirar a ver si ha salido... No creo, ¿no? No ha salido nada del Real Madrid última... Ponen en el as que Jovic quiere su recompensa. ¿Qué recompensa? Joder, macho. Siempre sale algún artículo de Jovic en este sentido. Oye, ¿qué ha pasado con Haaland? Está... Tiene molestias y problemas físicos, ¿eh? Cuidado. Está con sus cositas. No parece muy grave, pero le está limitando, parece ser, ¿eh? Bueno, limitar a este tío, fijaos. Le está limitando. Menos mal que le está limitando. Otra periodista que sabe de básquet es Pilar Casado de COPE. Bueno, en su momento me hablaste de Pilar Casado. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo de Pilar Casado. De Haaland hay novedades, que está tocado físicamente. Mucha faena en mi trabajo. Empiezo a las 6 y salgo a las 6:30. Mucho curro, tío. Ánimo. Ánimo. Vamos, os entiendo muy bien, ¿eh? Si os contara yo mi vida laboral, flipabais. Las putadas y las penitencias que he tenido que pasar. En fin. Menudo país. En ese sentido, en otros es sensacional. Yo lo llevo bien por la mañana trabajando de jardinería y por la tarde haciendo entrenamiento de fútbol con el Genuine. Qué guay, Francisco Javier. Es verdad lo que nos comentaste del equipo, ¿no? Muy bueno. Ha dicho que quiere jugar en un club mejor. Haaland ha dicho eso. Pues es pronto, ¿eh? Pues es pronto para ponerse, ¿eh? Porque, hombre, yo he visto también al director deportivo hablando de, bueno, vamos a ver si Haaland sale o no sale o qué. Bueno, yo creo que va a salir. Tranquilo en casa y esperando tu directo. Y otro directo después. Y si tienes otro en el otro, tomándome una mau. ¡Qué grande, Fernando! O sea, que tú ves este directo y luego de otro, ¿no? Ya me sé yo. No pasa nada, chicos.
Yo os agradezco un montón a todos los que estáis aquí, porque sé que además es una hora con mucha competencia. Y... sí, de Pilar Casado me lo comentaste, sí. Porque te comenté que yo coincidía con ella dentro de las ruedas de prensa de las zonas mixtas de los partidos. Y no me daba buenas sensaciones nunca. No era una persona muy cercana. No. En cambio, de otros sí te lo puedo decir. Carlos Sánchez Blas, todo lo contrario. Tío muy majo y muy agradable. Y si te tenía que ayudar, te ayudaba. Sí, según su presidente en privada, y también ha dicho que no tiene nada decidido. Sí, no tiene nada decidido, pero este me da a mí que va a coger las maletas en el año que viene y se va. Él sabe que tampoco puede quedarse ahí toda la vida. Y la vida pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. A ver. Pero tus directos son buenísimos y muy familiares, la verdad. Muchas gracias, Francisco Javier. Muchas gracias, tío. Hacemos lo que podemos. Yo siempre voy a intentar ser yo mismo. Eso, tenerlo claro. El otro directo no me acuerdo el nombre, pero es prácticamente solo del femenino. Ah, vale. Vale, ya me imagino quién es, ¿no? Golden Arrow, puede ser. Digo, puede ser. O en femenino. O el patio, yo qué sé. Hay varios canales del Real Madrid femenino. O de fútbol femenino. ¿Vas a gym? ¿Se te ve ancho? Pues mira, no voy al gimnasio, pero en su momento hacía mucho deporte. Me mantengo medio decente, para mis 35 me mantengo bien. Ahora estoy empezando a hacer unas rutinas nuevas en casita, porque pensar que mi trabajo es aquí. Yo me despierto y trabajo aquí. Jugar en el Real Madrid te garantiza mucho, solamente hay que ver a Cristiano, Modric, Sergio Ramos. Sí, te garantiza mucho, pero te exige muchísimo. Es de México, Golden Arrow, Fernando, es Golden Arrow. Vamos, creo yo, ¿no? Golden Arrow es de México. Pues aparte de tu chat, que me gusta mucho, yo soy muy aficionado a la música. Y también me gusta el chat de Fernando el Pozo. A quien le guste la música lo recomiendo. Ah, muy guay, tío. Está bien, ¿eh? Que recomendáis así canales al margen de, pues, del Real Madrid, ¿no? De otras cosas, tío. Que la vida es eso. Coméntale a Fernando. Fernando, coméntale a Golden Arrow sobre mi canal, a ver qué opina. Que yo me da la sensación que lo conoce. Bueno, seguro que lo conoce. Vamos, me consta que lo conoce. Con tu padre hablas también de baloncesto. Sí, pero poco. Con mi padre hablo más bien de fútbol. De baloncesto poco. Mi padre ya el baloncesto no controla nada. Con todo el respeto que le tengo y lo que le quiero. ¿Crees que David Aznar no tenía que seguir ya? Creo que todavía es pronto. Y creo que todavía tiene que recuperar jugadoras, fichajes, coger un poquito de soltura. Vamos a esperar un poco. Pero es verdad que cuidadito este próximo mes. Si este mes el equipo no... las 2-3 próximas semanas, si no mejoramos, cuidado. Ahí cuidado. Y si os gusta algún entrenador o alguna entrenadora, dejadme nombres. Dejadme nombres de entrenadores que os gustaría. Para el Real Madrid femenino hablo, ¿eh? Pero bueno, es que no creo que todo sea David Aznar, ¿eh? Creo que hay más cosas. Yo os entiendo muy bien, pero no creo que sea todo por culpa de David Aznar, de verdad. No me gusta a la hora de argumentar una situación de un equipo, solo el entrenador. El entrenador influye, por supuesto. María Pri estaba en un proyecto ahora, creo, ¿eh? Internacional, si no me equivoco. En un club con ambiciones como el Real Madrid, David Aznar no seguiría con el plantillón que tiene. A ver, si el Real Madrid hubiera decidido ir a por una entrenadora, por un entrenador top, con experiencia, me hubiera parecido bien. Pero es verdad que se ha fichado mucha jugadora nacional, pues lo que buscan es gente nacional, pero dentro del fútbol femenino nacional, pues sí que hay cosas. Álvaro Benito y Arbeloa, para el Real Madrid femenino. No sé yo, si van a coger a alguien de fútbol masculino. No lo termino de ver. Me da a mí que generaría mucha controversia con la sensibilidad que hay en este país. Algunas futbolistas egoístas cuando juegan. Sí, claro. Claro que las hay. Si preguntas si las hay, sí, claro. A mí, aparte del deporte, me gusta mucho la astrología. Nos dice nuestro gran Alex.
Yo soy Capricornio, en teoría no nos llevamos bien con los Libra. Pues mira, tío, yo voy a ser la excepción de la regla. ¿Qué te parece? ¿Para ti quién sería el entrenador ideal para el Real Madrid? Klopp. Sí, me lo has quitado. A mí me parecería el entrenador perfecto actualmente para el Real Madrid. Pero yo con los entrenadores soy muy especial. A veces los entrenadores que yo considero que son mejores para el Real Madrid no funcionan. O a lo mejor no funcionan todo lo bien que yo pienso. Es que nuestro objetivo era seguir al Barça y ya no podemos. En femenino, ¿te refieres? Sí, hombre. Vamos a pensar primero en lo nuestro y ya pensaremos en competir con los demás. Puede ser también de la física y también psicológico. Arbeloa estaría dispuesto. Hombre, sí, dispuesto estaría. No voy a pedir concurso. A ver si me toca algo. A ver, hoy, bueno, lo que ha pasado esta semana, chicos, ¿lo habéis visto? Bueno, hay gente que ha querido participar en el concurso que ya ha ganado Fernando Lainez. Me parece llamativo. Ya estaba el concurso del sorteo cerrado. La gente no actualiza las cosas del canal, Poco ahí tal. Yo soy Leo y me llevo fenomenal con el Mau. Y unas aceitunas. Claro, sí. Bueno, yo no soy ni de Mau ni de aceitunas, pero te entiendo bien. Yo soy de vinito y de una tapita. Buscaría un entrenador o entrenador top internacional de otro país. En el Real Madrid. Femenino. A mí me gustaría alguien internacional, pero por perfil de plantilla no lo veo. A mí solo me gusta el deporte, estudiar inglés y pasear perros en la protectora. ¡Jo, guay, Fran! ¿Estás ahí con una protectora de animales, trabajando? Bueno, de perros, vamos. ¡Qué guay, tío! Esas cosas son muy chulas, muy bonito. Muy chulo, la verdad, sí señor. Oye, qué raro, Mugen no ha entrado hoy, ¿no? Me está abandonando, no me quiere. Me gusta la entrenadora del Chelsea muchísimo. ¿Cómo se llama la entrenadora del Chelsea? Porque ahora mismo no me acuerdo. Emma Hayes, ¿te refieres? Emma Hayes, ¿no? ¿Ves? Lo tengo que mirar porque no lo sé. No lo sabía. Creo que será el año que viene Aslani. Aslani el año que viene termina contrato, ha renovado un año. Vamos a ver qué pasa con Aslani en el futuro. Chicos, dejadme ir un segundo a por agua. No os vayáis, ¿vale? Un segundo. Chicos, no he tardado nada, perdonadme. Perdonadme, chavales. Es que no tenía Ana Paula. Yo solo quiero ver una contra espectacular del Madrid. Como con Mourinho, Eso sí que eran contras y lo demás eran historias, chicos. Voluntario, lo de los perros. Voy por ellos, mi mujer y yo implicados a tope. Qué bonito, tío. Me encanta eso. Anda, Mario Carroll, estás por aquí, tío. ¿Qué tal? Me habías abandonado. Tú y Mugen me habéis abandonado, Sois habituales ya de aquí, tío. Tenéis una cita conmigo a las 7. A ver si Ancelotti no se caga otra vez poniendo Nacho de lateral. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, Mario! ¿Ves? Cuando estamos de acuerdo, tío, estamos de acuerdo. Joder. Muy bien. Yo estoy también harto de Nacho de lateral izquierdo, tío. De lateral derecho me puede valer. Porque yo, sinceramente, le prefiero antes a él que a Lucas. Pero de lateral izquierdo hay que jugar Miguel Gutiérrez, que es el lateral izquierdo que hay ahora. No hagas cosas raras y ya cuando se recupere Mendy le vas metiendo. Pero no hagas cosas raras. Es lo que os dije en el vídeo del canal. Claro, y perjudica a Vinicius. Es que es así. Es así. No tiene más vuelta de hoja. Hola Sandy, ¿qué tal estás? ¿Tú quieres saber qué le pasa al Real Madrid femenino? Bueno, pues como he ido comentando en el directo, que creo que has llegado ahora, lo que le pasa al Real Madrid femenino es un conglomerado de muchas cosas. Estados de forma malos, mala planificación, entrenador, mala lectura de permutas, sustituciones, malos onces, y lesiones, muchas lesiones también. Y Santos también podría dar minutos, sí, y Santos, la cantera ahora está mejor que nunca. Prueba Sergio Santos un poquito,
Mira, lo poco que jugó el otro día contra el Mallorca, pues no lo hizo mal, lo hizo bien. Dale alguna oportunidad. Alex, yo vivo solo con mi madre, porque mi padre falleció hace 2 años y mi hermana se independizó en marzo. Está en Madrid viviendo en Fuencarral. Lo siento, tío. Joder. Eh... Fuencarral está cerca de nuestra zona. Ya sabes que nosotros estamos por ahí cerquita de esa zona. Nacho debe jugar de central o lateral derecho y a veces tampoco. Correcto. Es que puso a Claudio Florentino de mediocentro defensiva cuando nunca ha jugado ahí. Es que no. Lo hizo muy mal. Apuesta por la cantera también, que tienes ahora mismo una cantera prolífica en el Real Madrid femenino. Chicos, lo fácil es apostar en ciertas ocasiones, lo difícil es en esas situaciones. Y no lo hacen. Se sabe si Carroll va a volver. Mira, Miguel Ángel, como os he puesto en el canal, inscrito en Euroliga y en la web está con la camiseta actual. Pero sobre todo está inscrito en Euroliga, así que todo hace indicar que sí. Va a estar. Porro del Sporting no será Coentrao. Hombre, a mí Fabio Coentrao, cuidado, que me gustó durante varios momentos. En otros no, porque estaba muy fuera de forma, pero en varios sí. Compitió bien en partidos importantes. A mí, Pedro Porro sí me gusta, Mario. Ya sé que a ti a lo mejor no, pero a mí sí. Este sábado esperemos Misa y Atenea, no sé si estarán el sábado contra la Real. Aslani no creo que esté. Joder, es que además tenemos medio equipo lesionado, Tampoco ayuda a las lesiones del Real Madrid, ¿Para qué no vamos a engañar? No ayuda. Raquel a medio centro, su 17 ha marcado un gol en la selección y juega muy bien. Sí, si es que hay que apostar por la cantera un poco, ¿no? Más ves que el equipo está bastante reventado físicamente, con lesiones, problemas. Haz algo diferente. Y aquellos que dicen, no, pero te las vas a cargar. Que no, hombre, coño, pues es que el Real Madrid es máxima exigencia. Si no aprovechas la oportunidad, quizá no valgas. Contra la Real jugamos el miércoles. Exacto. Hay partidos entre semana. Aslani se lesionó el otro día, sí, efectivamente. Se lesionó la rodilla izquierda. Pero yo no sé si es grave o qué, porque ya sabéis que el club no suelta nada y te tienes que enterar de aquella manera. Una Arancha Rodríguez o algo. Dijo Zach Lowy, que también lo quiere el Bayern, habrá progresado mucho. El partido de semifinales de Champions Coentrao hizo un gran partido, sí, contra el Bayern de Múnich. 0-5-6-7 nos metió Real, joder, hombre. Madre mía. Yo espero que no. Yo espero que no, porque no quiero entrar en eso, No quiero entrar ahí ya en el apocalipsis así tan pronto. Lo único bueno del partido contra el Villarreal es que no encajamos goles. Bueno, pero los pudimos encajar. A ver, yo cuando un equipo defiende bien es cuando no recibe ocasiones. Tío, si recibes 3 o 4 situaciones que te pueden marcar gol, a ver, a lo mejor has defendido bien, pero el indicador no ayuda tampoco. Cuando te han podido marcar 3 o 4 goles. En el caso del Villarreal tuvo 2 o 3 situaciones muy claras que fallaron, pero nos pudieron marcar. Aunque pienso que vamos a ir mejorando en nuestra defensa propia. Lo que me genera dudas es la presión del equipo, El nivel de presión del equipo me genera dudas. De hecho, en 15 minutos tenéis un vídeo en el canal con respecto a eso. Hemos hecho un vídeo Ana Paula y yo con respecto al nivel de presión, cómo presiona el Real Madrid a día de hoy. Lo único del partido bueno es eso, sí, pero al final insuficiente. ¿Para eso está Courtois? Sí, por supuesto, pero yo no quiero que a Courtois me lo aniquilen a tiros tampoco. Que no fue el caso, pero contra el Inter de Milán sí fue el caso. Yo vi el partido del Villarreal, lo vi bien la verdad, pero en defensa aún fallan, sí. Pues yo no lo vi bien al equipo, la verdad. Dejó que el Villarreal pudiera comandar mucho el balón, corrimos muchísimo detrás del balón de manera muy deslavazada, muy desorganizada. O sea, el equipo iban unos a presionar, luego siempre quedaba un hombre libre, si os fijabais a los defensas. Había una presión de 3 jugadores del Real Madrid por 4 jugadores liberados y Capué en los apoyos sacando el balón. Cuando se da cuenta Ancelotti que Camavinga y Valverde marcamos mucha diferencia, ganaremos el 95% de partidos en la liga. Sí, señor, totalmente de acuerdo. ¿Emery le ganó la batalla? Sí, yo pienso que sí. Es la realidad. Para mí la primera parte fue mala. Muy mala y me desesperé bastante, tío. No te pueden mover así el balón. Por mucho que sea el Villarreal. ¿Qué opinas de Brian Dunston? A mí me parece un pívot del tipo de los que gustan a Lasso. Sí, pero ya tarde porque es mayor, pero sí.
Creo que es mayor, cuidado. Que luego me sacas la edad y me dirás, no es tan mayor, pero yo creo que ya está un poquito mayorcito. Brian Dunston ha sido varias veces mejor defensor de la Euroliga, un par de ellas por lo menos. Es que la presión no era buena, dejaban... Es que la presión no era buena, dejaban a jugadores libres con mucho espacio libre, no cerraron espacios. A ver, ellos ampliaron muy bien el campo, con Alberto Moreno en el lateral izquierdo, Capué entre líneas apoyando en la salida muchísimo a Parejo, y luego Jeremy Pino, que tenía opciones de encarar muchas y varias. El equipo salía de manera muy desestructurada, a mí no me gustó. A mí eso me da la sensación de equipo mal trabajado. Estoy muy harto de Casemiro, Quique. Yo un poco también, Mario. Casemiro está empezando a colmar mi paciencia un poco. Y yo adoro a Carlos Enrique Casemiro. Me parece que representa el madridismo de manera sensacional. Y es un jugador extraordinario, pero está mal. Para mí ahora mismo Valverde es imprescindible en el medio del campo. Para mí también. Incluso Camavinga te diría que también. Para mí el Real Madrid debería jugar 4-2-3-1 con Camavinga y Valverde, o un 4-3-3 metiendo un medio más. Voy a verlo, Fernando. Perdón, chicos, que estoy con lo de la camiseta de Fernando. Estamos ahí. ¿Has enviado un correo? Te lo miro. Sí, ya tengo. Vale. Ah, vale. Vale, la quieres así, ¿no? Muy bien, tío. Pues ya lo tenemos, ¿vale? Te lo gestionaremos entre hoy y mañana. Hoy no te prometo nada, pero mañana Ana Paula es la que se encarga de gestionar eso. El otro día la diferencia con Camavinga era sangrante. Sí, totalmente. Chicos, voy a encender una luz, que está muy oscuro esto. Está muy oscuro, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Mejor? Voy a encender las luces del estudio. Bueno, si puedo. Perdón, Joder, menuda liada aquí, ¿no? Bueno, pues nada. Una luz y ya está. Hala, hala, fácil, no me lío. Yo quiero ver Cross de Pirlo, Valverde, Gattuso y Camavinga Sedor, sí. A mí también, de acuerdo, también. A mí me gustaría ver a los tres juntos. Para mí, chaval, el mayor, 20... para mi chaval. Ah, la camiseta es para tu chaval, vale. Guay, joder, pues le va a encantar. Súper guapo, va a ser un regalo brutal. Una camiseta del Real Madrid. A ver, chicos, cuándo hacemos el siguiente sorteo, ¿vale? A ver cuándo lo hacemos. Lo de Valverde lateral es una locura. Es que no tiene sentido. Meter a Valverde lateral derecho es como coger a un león y enjaularlo. A un tío que necesita tener la periferia del campo entera para poder subir y para poder correr, le está limitando al lateral. Y es que aparte, su naturaleza y su perfil y ADN de juego nunca ha sido lateral. No tiene las facultades para jugar de lateral, a no ser que pues esté medio equipo lesionado. Y hombre, hay varios laterales lesionados, pero puedes hacer otras cosas, chico. Lo de Valverde a mí de lateral fue una crucificada, para mí también. Casemiro hizo un gran partido en aquella vuelta de cuartos contra el Dortmund. Con su salida el equipo mejoró mucho. Ese fue el gran primer partido de Casemiro. 2013-2014. Un oso de 105 kilos y 1,92. Joder, tu chaval es grande, Joder, a mí me saca casi 20 centímetros. Madre mía. ¿Es un poco Yabusel o qué? Así grandecito. Lo digo lo de oso más que nada porque a Yabusel le llaman el Baby Bear, ¿no? ¿Cómo es? Pero es para meter con calzador a tíos que están mal y nos cuestan puntos, joder. ¿A qué te refieres, Mario? Me he perdido. El siguiente sorteo podría ser con la segunda... Chicos, que lo de la equipación la elegís vosotros. La camiseta del Madrid es la camiseta del Madrid. Luego vosotros, como ha hecho Fernando, decide qué camiseta quiere. O sea, que puede ser Mike, si tú ganas el siguiente sorteo, toca madera para que ganes tú, pues oye, puede ser verde, azul o blanca. De básquet o Real Madrid femenino o el masculino. ¿Vale? Es que pones a Camavinga y Casemiro de doble pivote para ganar seguridad defensiva más a Valverde, para que pueda correr y dejar libre a Cross para que distribuya. A mí me gustaría ver al Madrid alguna vez con 4 medios, a ver si Ancelotti lo hace alguna vez, estaría chulo. Sí, Fernando, tú la verde. Yo no lo quería decir por si tú no querías decirlo, pero sí, ya en el correo no lo has dejado claro. Va a ser la verde, que está muy bonita, la verdad, la de este año. Y arriba Vinicius y Benzema. Claro, un 4-4-2 con un posible rombo. Zidane sacó ese 4-4-2, pero con Isco, Casemiro, Kroos y Modric.
FA Carrillo, bueno, ¿cuánto tiempo? Hombre, la tercera equipación está guay. Sí, sí, la tercera equipación está muy molona. Lo de Valverde lateral es como lo de Llorente en la selección. Sí, tal cual. Tal cual o peor, o sea, sí. Así también lo veo yo, Suso. Y lo de quitar a Rodrigo en el descanso, vaya desastre. Sí, yo me pareció el cambio muy loco. O sea, muy loco, tío. Muy loco. Quita a Asensio. ¿Qué haces quitando a Rodrigo? Luego metes a Asensio, que a ti, además, a Ancelotti y a Asensio no le gusta en la banda. Cosas raras, tío. Yo es lo que dije en el postpartido. Haz cosas normales. No te salgas de la línea que te funciona. Vamos a ver, ¿qué te ha funcionado a ti? Poner a la gente en su sitio. Pues no hagas cosas raras. No hagas cosas de entrenador loco. Como digo yo, de ataques de entrenador, tío. No lo hagas. Ayer, igual Jul podía haber jugado algo de uno aprovechando que no estaba Locen. Bueno, Sergi jugó muy bien de dos. Está jugando muy bien en el combo, vamos a dejarle ahí, ¿no? Se habla mucho de Benzema y de Vinicius, pero lo de Courtois es una puñetera barbaridad. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Para mí el otro gran héroe del equipo esta temporada. Los tres mejores, de hecho, Courtois, Vinicius y Benzema. El orden lo pones tú. Vaya porro se fumó Ancelotti. Bueno, yo no sé si un porro, pero vamos. La verdad es que se le fue bastante. Con algunos cambios, y el 11. El 11 no... A mí lo que me mató fue el 11. El 11 que sacó, yo lo vi y dije, mira, me estás matando. Me estás matando las bandas frente al Villarreal, que es uno de los 4 o 5 equipos que mejor cierra con Emery toda la zona central. O sea, Emery toda su vida ha sido un entrenador que ha metido en defensa gente para cerrar el medio. Hay que matarle por los lados. O sea, lo hizo fatal. Vamos. Yo os voy a dar un dato. Ancelotti ha ganado en toda su carrera deportiva como entrenador 4 ligas. Y lleva entrenando 20 años o más. 25, ¿no? Creo que lleva entrenando. Su primer equipo fue el Parma, o la Juve. El Parma, ¿no? 97, en el año 97, creo. Y ha ganado 4 ligas. Me parecen pocas. Para los equipos que ha entrenado. Que tela marinera, ¿eh? También los equipos que ha entrenado. Luego puso toda la pólvora con todos los últimos 15 minutos. Sí, pero es que... Partido, pues eso, es que... Hemos sacado partidos, yo no es por ser mamón, pero hemos sacado partidos de aquella manera, los hemos sacado y está muy bien, y el equipo muerde, el equipo es competitivo, el equipo es luchador, pero Emery jugó en el Leganés, sí, efectivamente, jugó en el Leganés, en el Irún y en el Leganés. Bueno, o en el Irún fue entrenador, seguro, jugador no lo sé, pero en el Irún es donde se hizo carrera, de hecho empezó porque... Creo que en una Copa del Rey lo hizo muy bien, empezó a llamar la atención a mucha gente. Él, claro, entrenó en Irún porque nació en Hondarribia, al lado, a 1 kilómetro, o a menos. Siempre dudo de si es menos de 1 kilómetro o 1 kilómetro. Hondarribia y Irún, buena tierra. Para mí es que Ancelotti no tenía referencia al Villarreal porque me parecía raro. Joder, pues si no tenía referencia al Villarreal, un trabajo de mierda, con todo mi respeto, ¿Sabes que yo sugerí en Twitter el fichaje de Poirier antes de que se fuera a la NBA? Pues no lo sabía, pero me mola. Pues te leyeron, tío, quién sabe, Estas cosas... No, hombre, no sé si te leyeron, me imagino que no, pero vamos, Poirier era una muy buena opción, sin ser extracomunitario, y nos iba a ayudar mucho en el puesto de 5. Ahí el club estuvo bien, todo hay que decirlo. De aquella manera, pero por que lo jode con las eliminaciones, no revienta las bandas en todos los partidos importantes. Ya, sí. ¿Qué falta Real Madrid femenino de verdad, Sain? Pues lo que te he dicho, San, lo que te he dicho antes. Bueno, lo del Villarreal también, aburría a cualquiera. Bueno, a mí el Villarreal me gustó. Hizo lo que tenía que hacer, poner el cloroformo al partido, no volverle un ida y vuelta, porque en un partido contra el Madrid, si lo dominas, empiezas a perder balones tontos y a arriesgar balones filtrados, el Madrid te roba en 3/4 y te puede reventar. Que además tiene de centrales a Raúl Albiol y a Pau Torres, que de hecho, al principio, cuando tenían la defensa a 25 metros de Rulli, dije, les podemos hacer daño por la espalda. Pues ninguna puñetera vez les pillamos la espalda. Quique, para ti, ¿quién es el jugador más infravalorado y el más sobrevalorado? Hostia, pues te voy a decir del Madrid, porque como pregunta general, o sea, me parece que hay muchísimos jugadores infravalorados
y otros sobrevalorados. Pero vamos. Estoy pensando, ¿vale? Bueno, en el Madrid, infravalorado Mendy. Sobrevalorado. Marcelo. Por ejemplo. Creo que Marcelo se le ha sobrevalorado mucho por la prensa. Le han protegido muchísimo y hasta a un nivel muy malo. Entonces, en cierto modo, se le ha sobrevalorado. A mí me gusta mucho Lucio Angulo como comentando, a mí también, me gustó bastante. Además te da unos datos estadísticos, Alex, muy buenos. Lo viste, ¿no? De segundas opciones, puntos tras pérdida, cosas muy molonas. Por cierto, Pau Torres me encantó el chaval. Bueno, estuvo bien, pero a mí no me convence para un grande. Lo de sacar a Locen de la convocatoria, ¿qué viene? Pues viene a que para Lasso es el tercer base. Le sobraba gente. Yo a Locen le daría más chicha, pero ya sabes, Mario. Yo creo que ahí Lasso tiene algún punto encontrado con Carlos Alocen. No sé exactamente cuál, pero hay algo. Yago Aspas está infravalorado. Morata sobrevalorado. Pues sí, efectivamente, te lo suscribo. Poirier era de los mejores pibos de la Euroliga antes de irse a la NBA. Sí, de hecho hizo un temporadón en Baskonia descomunal. Su último año fue tremendo. Yo me acuerdo frente al Chesca, creo que fueron los cuartos de final, ¿no? Antes de la Final Four, que pasó el Chesca, pero este tío fue una bestia. Griezmann sobrevalorado. Sí, bueno, algo, sí. Pero tampoco tanto cuando ha estado bien. Niño Torres, jiji. Fernando Torres, bueno, un poco tal vez. Isco ha estado sobrevalorado. James Rodríguez, muy sobrevalorado. Yo, de verdad, James Rodríguez, el hype que había con James Rodríguez, yo de verdad no lo veía sentido. Yo lo siento. Me parecía un muy buen jugador técnicamente, pero ya. O sea, todo lo demás carecía de muchísimas cosas. Para el fútbol moderno, de ida y vuelta, box to box, o sea, perdidísimo. ¿Has oído al CEO del Dortmund? Dice que Alan le seduce el Real Madrid. Pues no lo he oído, pero al director deportivo sí, que no descarta una salida. O sea, ellos no cierran la puerta para la temporada próxima en ningún momento. A mí me encanta Álvaro Benito como comentarista, Suso. Creo que os lo he comentado alguna vez, me parece de fútbol a día de hoy de los archiconocidos. Me parece el mejor. Jugador del Barça, tanto de básquet como de fútbol masculino y femenino, que te llevarías al Madrid. De cada sección, pues esto lo tengo que pensar, Mike. Mira, del masculino, a Corey Higgins seguro. Del femenino, Alexia Putellas seguro. Y del fútbol masculino... Joder, es que ninguno, ¿eh? Es que ahora mismo del Barça masculino... Bueno, a Serguiño Dest, por aquello de que tengamos un lateral derecho que compita algo. Pero vamos, yo del Barça masculino, ni Ansu Fati me llevo. Ansu Fati está sobrevalorado también. Me parece un muy buen jugador, pero aquí se le ha dado un hype brutal. Benzema ha estado súper infravalorado, por ejemplo. Efectivamente, Francisco, estamos en la misma onda, me gusta. Alocen se va a presentar al siguiente draft. Que yo sepa, se retiró de este último, así que intuyo que se presentará al siguiente, pero todavía le quedan unos cuantos petit suisse, ¿eh? Y jugar mucho, pero tiene mucha calidad. Petit suisse digo que tendrá que madurar su juego, no por calidad. Y por supuesto, fallando Torres sobrevalorado. Con Torres creo que estáis todos muy de acuerdo, pero Torres a mí me pareció muy bueno, ¿eh? ¿Ansu Fati te lo llevarías? Bueno, yo con Ansu Fati para mí está un poquito sobrevalorado, la verdad. Pero bueno, es un buen jugador, es muy bueno, pero tampoco tanto como la gente le pone y le catapulta. Hay mucha necesidad en Can Barça ahora de meter a Ansu Fati. Están haciendo un poco lo de Vinicius. Vamos a ver. Están haciendo lo de Vinicius en el sentido de que el Madrid, cuando se fue Cristiano, necesitaba agarrarse a algo. Ahora, con la salida de Messi, y encima se ha puesto el 10, pues nada. El chaval pelotas, eso sí, tiene. Para mí es un tío con mucho carácter competitivo. Eso sí que no se lo puedo negar. Bueno, chicos, va a terminar el directo, ¿vale? Recordaros que ahora hay vídeo de Carlo Ancelotti sobre un asunto que Carlo Ancelotti tiene que trabajar mucho, ¿vale? Entonces, nada, espero que lo veáis, ¿de acuerdo? Al igual que todos los vídeos del canal, ¿de acuerdo? Daros las gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Hoy sin Ana Paula, mañana va a estar, ¿vale? Os pide perdón a todos y os echa de menos a todos.
ella disfruta muchísimo de los directos y de estar ahí al otro lado vuestra, ¿vale? Así que nada, chicos, lo dicho, pasar un buen lunes, ¿de acuerdo? Iremos con la previa en el canal de YouTube, ¿vale? En un ratito por la noche la vais a tener, ¿vale? La previa del partido, con el posible 11 que yo piense que puede sacar. No os lo he adelantado hoy, lo tenéis en el vídeo luego, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, no pasa a la otra plataforma, eso mañana vais a tener doble sesión, ¿vale? Ya os lo adelanto, ¿vale? Va a haber doble bocanada de madridismo al día. Os mando un saludo muy fuerte, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, ¡a la Madrid! Chao, chao, chao.